Hola, en esta sesión de este video voy a hablar acerca de los juicios orales en materia penal, y para entrar en esta dinámica solamente voy a hacer un pequeño eh, redescubrimiento de lo que fueron precisamente todos los aspectos que se relacionaron con este sistema de justicia penal. Bien es cierto que, como he comentado, se tuvo que preparar al personal del Poder Judicial de la Federación, del Poder Ejecutivo Federal, en el caso de los ministerios públicos, en el caso de los abogados públicos o privados, también tuvieron que tomar este tipo de cursos, o mínimo dar una leída al Código Nacional de Procedimientos Penales, creado en el año 2015, para entrar con todo, ya para el año 2016, a la dinámica del sistema penal oral, adversarial y acusatorio. Inclusive, si no se tenían dispuestos en los juzgados las salas para juicios orales, a última hora se tuvieron que llevar a efecto, se tuvieron que construir, puesto que no existían. Eso sucedió en todo el territorio nacional, puesto que ya estaban prácticamente en funcionamiento, en vigor los juicios orales, y no había salas. Se equiparon edificios que pues habían sido destinados a otras cosas, y se construyeron ahí salas. En los penales se hicieron algunas salas, se implementaron a última hora con equipo de audio, de video, de sonido, porque así lo requería el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entre toda aquella confusión que en un momento surgió cuando iniciaron este tipo de juicios, pues se tenían demasiadas desventajas, porque si bien es cierto que pues con algunos meses, cuando mucho, algunos días de preparación, los jueces destinados para este tipo de juicios, los que habían tomado algunos cursos para este tipo de juicios, al principio arbitrariamente, en muchas ocasiones, hacían decisiones que no les eran propias, aún teniendo sus códigos nacionales de procedimientos penales listos y preparados para consultarlos. Esto era algo generalizado, que sin embargo fue previsto precisamente, en primer lugar, en la Constitución y luego en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos primero a hablar de las cuestiones constitucionales. En el artículo 73 de nuestra Constitución se tuvo la buena decisión de que quedó abierto para que, en dos sentidos, las reformas que tuvieran que ver con este tipo de juicios pasaran dispensadas de los requisitos que están establecidos para cualquier otra reforma constitucional, que son los requisitos que pide el artículo 71 y parte del 72 en materia constitucional. Es decir, que los artículos que reformaran, que reajustaran y que se abrogaran
del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se llevaran a efecto mediante reformas, pero en paquete, que no tuvieran que pasar precisamente por toda aquella maquinaria constitucional dispuesta en el artículo 71 fundamentalmente, para que se le diera celeridad a la impartición de la justicia. Fue una buena decisión, porque el artículo 73 quedó dispuesto para que en dos materias simplemente las reformas pasaran en paquete. En primer lugar, las reformas penales, las reformas en el aspecto del Código Nacional de Procedimientos Penales y en segundo lugar, las reformas que hicieran falta para que se ajustara también en términos de educación, el artículo tercero y su nueva ley general de educación. En lo que respecta a nosotros, precisamente fue que pasaran en paquete las reformas a la Constitución en el artículo 20 constitucional, fracción segunda, apartado B. Entonces, esto preveía que todos aquellos ajustes y reajustes en materia de juicios del sistema penal y oral se hicieran esos reajustes mediante paquetes de reformas para que éstas a su vez brindaran una dinámica diferente a estos juicios orales. Y como he comentado, el primer momento del primer minuto del 20 de junio del año 2016 se empezó a trabajar en este particular. En juzgados de los reclusorios, de las principales cárceles del país, aun aquellas de alta seguridad, en otro tipo de cárceles del Estado mexicano, por supuesto, se empezaron a llevar a efecto estos juicios con su modalidad, tal cual estaban presentados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al hablar precisamente de los juicios orales en materia penal, estaríamos hablando de toda una maquinaria, de todo un sistema precisamente dispuesto para que esa aspiración a llevar a efecto la impartición de la justicia no fuera un mero ideal, sino una realidad que alcanzaría a todos los mexicanos, tanto aquellas personas que eran víctimas como pues respetar las garantías de legalidad que tenían aquellos presuntos, aquellos indiciados, aquellos imputados, aquellos acusados, y que era necesario precisar, si era el caso, que de manera muy concreta aquel principio denominado de inocencia se hiciera realidad hasta que no se demostrara lo contrario. Se habló de principios muy importantes dispuestos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que rigieran este tipo de juicios. Ahí están, por ejemplo, los dispuestos del artículo número 4 al artículo número 11, los principios que regirían este tipo de sistemas o de sistema penal. Contradicción, publicidad, inmediación, continuidad
entre otros mismos principios que deberán y deberían desde aquel entonces cumplirse al observarse esta modalidad. Así, podemos decir, por ejemplo, que en términos procesales, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de 3 etapas que tienen los juicios en materia penal, oral, adversarial y acusatoria. Esas 3 etapas que conformarían esta nueva dinámica y que para llevarlas a efecto de manera correcta tendrían que ajustarse o reajustarse según fuera el caso. Precisamente, como comentaba hace unos momentos, quedó abierto el artículo 73 constitucional para que las reformas que se requirieran fueran dispensadas de las cuestiones jurídicas enmarcadas fundamentalmente por el artículo 71 constitucional. En ese aspecto, todavía no pasaba ni un año, acaso 6 meses, porque en diciembre del año 2016 se presentó al Congreso de la Unión, Congreso Legislativo, el primer paquete de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese paquete de reformas que empezó a reajustar la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se hiciera efectiva aquella realidad, aquel propósito que tenía las autoridades en nuestro país para que caminara de manera correcta, normal, dinámica, esta realidad que ya se había iniciado el 20 de junio del año 2016 y que se llamó Sistema de Justicia Penal, Oral, Adversarial y Acusatoria. Luego entonces, si bien es cierto que en el artículo 211 tenemos señaladas las 3 etapas de los juicios penales, orales, adversariales y acusatorios, también es cierto que en el artículo 212 del mismo ordenamiento se da inicio con la primera etapa, o también denominada etapa de investigación. Para hablar después de la siguiente etapa, se habla del artículo 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que nos anuncia la segunda etapa, también llamada etapa intermedia. Para continuar en este mismo sentido, en el artículo 348 se nos habla de la tercera etapa, también conocida como etapa de juicio oral. En estos ordenamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales se habla de esas 3 etapas que en adelante tendrían a bien ser observadas para que el debido proceso se hiciera también una realidad. Ese debido proceso que dejó mucho que desear en el sistema mixto, ese debido proceso que no interesaba demasiado el que se observara por parte de las autoridades juzgadoras ni de el Código Penal Federal aún. Luego entonces, a partir de este momento, estaremos entrando en el análisis de estas etapas que son muy importantes para llevar a efecto los juicios penales en materia oral, adversarial y acusatoria. Para llevar a efecto mediante
al análisis, una reflexión mayormente apegada a lo que exige nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a tener a bien llevarlo a efecto todo esto en un siguiente video para hacer las precisiones correspondientes respecto a los jueces, los ministerios públicos, a los abogados defensores públicos o privados, a los asesores jurídicos, al personal que sirve a los juzgados, etcétera. Esto va a ser para un siguiente video. Por el momento, aquí le vamos a dejar y gracias por la atención.